político. Está con nosotros el diputado del Partido Revolucionario Dominicano, el diputado Ramón Raposo, se encuentra con nosotros. Diputado, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Para mí es un grato placer, de verdad que sí, estar en este espacio, el rumbo de la tarde, que ha ido trillando un camino y sobre todo estar al lado de comunicadores como ustedes. Está al lado del gurú, un hombre famoso. Cada uno de ustedes, que tengo que decirle en representación de todo el pueblo dominicano que ustedes son dignos de admiración, porque hacer comunicación toda la tarde no es fácil. Yo soy periodista de profesión y oficio, y la verdad que no es fácil hacer comunicación, y ustedes vienen todas las tardes, se muestran preparados y sobre todo dándole la cara a la realidad social que vive el pueblo dominicano y comunicándole a la sociedad dominicana. No podemos decir objetivo quizás 100%, pero de una manera clara y precisa. Usted debería venir con nosotros para acá. Usted debería usted debería estar aquí con nosotros para que usted metió ahí a la política y la cosa. Entonces, contrátenme que yo le hago mi tiempo. Bueno, ahí hay problemas porque no hay con qué. Bueno, diputado, vamos a arrancar. El Congreso, diríamos que inauguró una nueva constitución el pasado fin de semana. El presidente Abinader dio su discurso y ya luego, después de esto, ¿cuál es el ambiente que se siente? Y usted, quisiéramos conocer su valoración sobre esa constitución que se proclamó. Bueno, nosotros como oposición, desde el primer momento que el presidente de la República presentó lo que sería una modificación a la Constitución de la República, nosotros planteamos de manera clara y de manera responsable, tanto como Partido Revolucionario Dominicano, y creo que hubo una unificación monolítica de la oposición política en el país en torno a que no era necesario embarcarse en una modificación a la Constitución a la carrera como se quiso hacer, y que era una modificación a la Constitución que desde el gobierno se quiso proyectar como una panacea cuando no era así, y se quiso proyectar que surgía de una consulta popular cuando simple y llanamente se circunscribió a una pregunta de WhatsApp. Por eso ustedes vieron como los propios actores que en un momento determinado... Espérese, porque que usted ahora se nota que usted es periodista, usted es un hombre con un olfato extraordinario. Mire, o sea, usted dice que aquí se sustituyó una consulta popular por una consulta de WhatsApp. Por una pregunta de WhatsApp. Una preguntita de WhatsApp. Por el canal de WhatsApp. Y no obstante eso, recuérdense que cuando se hablaba de sondeos en las redes sociales, siempre había una palabrita que salía a relucir. Eso no tiene rigor científico. Y la pregunta de WhatsApp se nos quiso aplicar, y ahí inmediatamente todos los actores que en un momento determinado hablaban de que no tenía rigor científico, en ningún momento hablaron de eso. No lo digo yo, eso lo vivió la sociedad dominicana, como el presidente de la República hizo una pregunta a través de WhatsApp, y ustedes vieron de una forma u otra cómo ese proceso, que debió ser un proceso a donde la sociedad dominicana se integrara de una forma u otra, pasó sin pena y ni gloria. Los propios actores que de una forma u otra iban a ser impactados por ese proceso establecieron públicamente que no fueron consultados en ningún momento, como es el Ministerio Público y los propios fiscales, que dejaron entrever que a través de la modificación constitucional se tenía interés incluso de arrebatarle derechos que ya tenían y cada uno de los puntos, si observamos cada uno de los puntos, ustedes veían cómo los propios actores, señores, generaban las condiciones y le doblaban el pulso al presidente, que se fue cambiando la visión que se tenía. Por ejemplo, la reducción de la Cámara de Diputados. Yo soy de lo que digo y he enarbolado que el Congreso Nacional debe de revisarse y debe de asumir su rol, y quedó debidamente establecido en la vista pública cuando el pueblo dominicano nos enrostró como legisladores que debíamos asumir nuestro rol de primer poder del Estado. Ahora, nosotros decimos, ¿cómo va a ser que de golpe y porrazo se quiera generar las condiciones de generar, de cercenar un poder del Estado, otro poder del Estado, que disminuyéndolo, que en un primer momento se planteaba que se iba a disminuir en 53 legisladores, sin ningún tipo de investigación, ni sin ningún tipo de levantamiento, y de buena primera, como el propio presidente de la República vio que sus legisladores quisieron doblarle el pulso,
los propios legisladores de su partido, que fueron los que le hicieron la oposición, de un día para otro se cambiaron a 20 sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de levantamiento. Entonces, un número. Eso dejó establecido la improvisación y la rapidez con que se llevó a cabo ese proceso de modificación constitucional. Pero usted, que preside varias comisiones en la Cámara de Diputados, ¿no se llevó este proceso de reforma, este diálogo a algunas comisiones para escuchar la opinión de los congresistas, para, diríamos, lograr algún tipo de socialización de este proceso? Bueno, recuérdense que se creó una comisión bicameral con el propósito de generar las condiciones de presentar a los dos plenos, tanto del Senado y de la Cámara de Diputados, la necesidad de modificación constitucional. Pero eso era crónica de una muerte anunciada, porque esa era la visión política que tenía el oficialismo, y eso simple y llanamente fue para llenar requisitos. Lo propio en su momento se quiso hacer con la reforma fiscal, que tenemos que establecer claro y tenemos que ser responsables. La sociedad dominicana entiende que tiene que haber y que en el país tiene que hacerse una reforma fiscal. Ahora, la sociedad dominicana le estableció y le enrostró al oficialismo que las cosas no se pueden hacer de manera unilateral, que no es presentar algo simple y llanamente como que tenemos esto, y se vio lo que sucedió con la reforma constitucional, se vio al final enrostrado en la reforma fiscal, que se quiso hacer lo mismo, pero el pueblo dominicano, como le afectaba su bolsillo, generó las condiciones de que se echara eso hacia atrás. Diputado, usted también está en la Comisión de Comunicación. Y en el caso de la reforma fiscal, entre muchos aspectos con los cuales no estuvimos de acuerdo, evidentemente reconocemos como economista que es necesario un pacto fiscal integral, como usted también lo reconoce de manera consciente, y creo que la mayoría de la sociedad así lo entiende. Pero habían puntos interesantes que me gustaría saber si ustedes lo trataron, como por ejemplo, los creadores de contenido iban a ser también afectados con esta reforma. Y esto, muchos de los creadores de contenido somos comunicadores. Aquí habemos varios, sí, y que estamos también en redes sociales haciendo contenido. ¿Eso se llegó a trabajar? ¿Usted llegó a tener también alguna posición en la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados? Y sobre todo, Ernesto, también que ahí se ha dado una discusión entre medios digitales y tradicionales sobre un tema de desleal en cuanto a impuestos, un tema impositivo. Era parte de lo que se comentaba. Bueno, recuérdense que no solo ese punto, recuérdense que la reforma fiscal de una forma u otra afectaba a todos los actores. ¿Qué se hizo en el Congreso Nacional? Llegó el planteamiento o propuesta de reforma fiscal. Nosotros, como oposición y como Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado públicamente lo estableció, que había que necesariamente un proyecto que afectara a todos los sectores de la sociedad dominicana, había que llevarlo a un estamento que permitiera que cada uno de los actores necesariamente presentara su posición y se llegara a un punto a donde de una forma u otra se estableciera de manera clara cuáles iban a ser los sacrificios del gobierno, cuáles iban a ser los sacrificios de cada uno de los actores, y sobre todo que impactara lo menos posible la clase media y la clase menos pudiente. Al final, el oficialismo presentó su propuesta de reforma fiscal, se llevó al Congreso. En el Congreso se conformó, tal y como le establecimos, una comisión bicameral. La comisión bicameral, en un momento determinado, recibía a una serie de actores, pero se creó una especie de day packs, a donde mientras la comisión bicameral recibía a los actores, el presidente de la República recibía a algunos sectores por otro lado. ¿Qué sucede? Una barbaridad. Que luego se hicieron la vista pública, y ustedes vieron lo que sucedió en la vista pública, que no era más que tú pararte y hablar 3 minutos. ¿Qué posición puedes tú presentar en 3 minutos? ¿A qué acuerdo tú puedes llegar en 3 minutos? La oposición y nosotros... Y 3 minutos y con hambre, y porque nosotros ahí denunciaron muchos de los activistas. Nosotros tenemos que decir que las veces que participamos, en el caso de nosotros como Partido Revolucionario Dominicano, participamos en conjunto con el PQDC, quien nos representó como bloque en la comisión, era Elías Wessing Chávez. Nosotros participamos, pero teníamos voz, pero no teníamos voto. Okay. Pero establecimos en todo momento no solo lo que tuvo que ver con la parte de
estos actores que usted acaba de mencionar, sino cada uno de los actores que de una forma u otra iban a salir afectados. Okay. Al final, ustedes vieron lo que sucedió. Un ánimo de la población de hacer sacrificio. Un ánimo de que todos los actores entendían y entienden que necesariamente hay que hacer una reforma fiscal, pero se le estableció al presidente de la República y al oficialismo que las cosas no se pueden hacer de manera unilateral. Diputado, usted como una persona con mucho olfato, con mucha energía, vemos, ¿verdad?, que tiene una gran dicción y que estuvo ahí, vivió todo ese proceso adentro en la Cámara de Diputados. ¿Usted no escuchó de la bancada del PRM, de la bancada del PLD, quién fue que fue con el papelito de que habilítame aquí, que estamos habilita allí? Porque hay un chisme entre los dos presidentes, entre el presidente Medina y el presidente Abinader, de que uno quería de que habilitaran al otro, que tumbaran un transitorio, una cosa. ¿Usted bueno, honestamente, no escuchó eso? Honestamente, no se enteró de eso. Honestamente, yo no escuché eso. Lo que sí yo pude observar públicamente, como senadores oficialistas establecían públicamente que aunque el presidente mandara una modificación constitucional con unas prerrogativas, al final ellos iban a asumir una posición. Después vimos cómo eso, el propio oficialismo tuvo que desautorizar a sus congresistas para que no llegaran a ese punto. Y la sociedad vio cómo el propio oficialismo tuvo que reunir a sus legisladores varias veces para que la cosa no se le vaya de las manos. Nosotros, en el caso de lo que tiene que ver con Ramón Raposo, siempre estuvimos expectantes a generar las condiciones de estar ojo visor en lo que fue esa modificación a la Constitución, que se dio incluso con uno de los transitorios, que se quiso generar las condiciones de resolver la situación del Partido Revolucionario Moderno en La Vega, y al final, ya cuando todo el mundo estaba cansado, se quería introducir ese transitorio, pero no se permitió. Entonces, una pregunta respecto a eso. En el caso de La Vega, al final no, al final, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se hizo el tema de la ley para que se pudiese poner a dedo una persona cuando ya el alcalde se retire y la vicealcaldesa? No necesariamente. No, al final eso no pasó, porque se quería poner un transitorio. En la Constitución. En la Constitución. Entonces al final no, porque hay una confusión con eso. Hay personas que sí creen que eso se puso. Creen que se puso. Okay. No se puso. Dentro de los transitorios se quería establecer tácitamente que cuando haya una situación como la que se presenta en La Vega, no se mencionaba el caso de La Vega específicamente, pero era alusivo a eso, a donde la sucesión de los funcionarios no estuviera clara, el presidente de la República podía designar a un funcionario electo. Y en ese mismo sentido, diputado, ¿cuál es la posición del PRD en torno al impasse que está ahí en cuanto a la vacante que hay en La Vega? Buena pregunta. Inclusive lo que se considera una especie de vacío jurídico que se ha creado con toda esta situación. ¿Cuál es la posición de usted? Bueno, mira, cuando las cosas surgen de la improvisación, sin una visión en torno a respetar las decisiones de los pueblos, eso es lo que sucede. Nosotros como Partido Revolucionario Dominicano planteamos que si el PRM le generó esa situación a esa demarcación y se ha generado ese vacío, que le dé la oportunidad a la propia población de generar las condiciones de elegir nuevamente a sus autoridades. Hay una unificación monolítica de la oposición en La Vega en torno a que se debe hacer elecciones nuevamente. ¿Y eso lo establece la Constitución, que se pueden hacer elecciones nuevamente? Bueno, la Constitución, recuérdese que la propia Constitución establecía antes del 2010 una forma, ahora no establece esa forma, y nosotros lo que exigimos como oposición política es generar las condiciones que se le dé la oportunidad al pueblo dominicano. Claro, porque fue que violaron la institucionalidad. A sus autoridades. Diputado, yo quería hacer una pregunta también. Dale. Como usted está en la Comisión de Educación, Educación superior, ciencia y tecnología. Exacto, pues ahí. Ya yo sé por dónde viene. Ya. ¿Qué pregunta? Viene fusión. ¿Qué pregunta? El tema de lo que ha hecho el gobierno respecto a decir que va a fusionar los ministerios para bajar la carga económica, lo cual ya ellos han hecho antes con otras instituciones, pero no ha bajado el peso del Estado. En el caso de educación, ¿qué usted opina sobre eso? ¿Qué se está hablando? Porque realmente yo que tengo también, que trabajé en el Ministerio de Educación
el Ministerio de Educación no superior, sino el otro, el de la es lo educación mismo preescolar. ya, porque ya eso está junto No, ya. Tú dices quienes educación, conocemos el eso. sistema estamos totalmente en contra de eso, porque creemos, y sobre todo en espacios donde hay una nómina docente que no se puede bajar así. Sí, pero tengo que poner a la gente en contexto. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema de la fusión que se quiere imponer? Mira, la educación ha sido uno de los principales talones de Aquiles de este gobierno. Para nadie es un secreto. Cuando nosotros como sociedad deberíamos estar debatiendo cómo la educación superior y la educación primaria deberían pasar a otra etapa necesariamente que nos permita introducirnos en la innovación, nosotros estamos cayendo en el retraso a unificar dos entidades que las mismas por sí solas casi no han podido dar pie con bola. Se ha querido establecer que hay otros países a donde la educación se maneja de manera integral y unificada y el ministerio integra la educación superior y la educación primaria, pero nosotros no podemos asumir una receta de un país cuando nosotros estamos en pañales. Yo soy de los que apelo que nosotros en esta etapa de la realidad social que está viviendo el pueblo dominicano deberíamos estar apelando a aumentar y enfatizar en la investigación, a aumentar y enfatizar en la innovación, a generar las condiciones de darle utilidad a ese 4% que está ahí, que el Banco Interamericano de Desarrollo presentó un informe a donde establece una serie de realidades que está viviendo el pueblo dominicano y pone muy en tela de juicio lo que es la educación en este momento. La propia vicepresidenta de la República tuvo que reconocer en días pasados que la realidad del pueblo dominicano en términos de educación es sumamente precaria a pesar de la gran inversión que se ha hecho en los últimos años. Diputado, pues yo lo veo usted está activo. Claro. Usted y está hay que activo. decir algo, que hay muchos Espérate. países donde también están separados también. Pero Lo que pasa es que espérate, ponen pues de yo veo ejemplo que- a donde está junto. Yo veo que el diputado, usted está duro, diputado. Claro, usted es un haciendo su hombre que trabajo. maneja bien los temas con mucha profundidad. Yo lo felicito, pero déjeme hacerle una pregunta, porque veo que usted menciona con mucho énfasis y orgullo al Partido Revolucionario Moderno. Ay, El PLD cuidado. vivió un proceso de elección interna, ¿verdad? De renovación. Ahora también lo tiene que hacer la Fuerza del Pueblo. El PRM está inmerso entre los precandidatos, reuniones con el presidente y el Partido Revolucionario Moderno. Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano. ¿En qué está en este momento? Mira, en este momento el Partido Revolucionario Dominicano está imbuido en hacer un levantamiento a nivel nacional, con qué contamos, quiénes quedan con nosotros, generar las condiciones sobre todo de hacer un levantamiento de manera estricta y integrar a todos esos dominicanos que de una forma u otra quieren aportarle a la nación y quieren hacerlo a través de una organización política. Me permito y tengo que decirle, las acciones del proceso electoral pasado del Partido Revolucionario Dominicano no se pueden medir desde un punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Si hoy la oposición política tiene representación en los estamentos de poder de el Estado, se debe a los ingentes esfuerzos que hizo el Partido Revolucionario Dominicano para unificar la oposición. Se hizo la alianza posible. Nosotros queríamos la alianza que el pueblo quería y ahí están los cortes y ahí está la historia reciente del proceso electoral pasado. Todo lo que hizo el PRD y el Partido Revolucionario Dominicano para hacer y darle la oportunidad al pueblo de hacer la alianza que quería. No, para que el diputado pueda extenderse un poquito más, yo tomo la pregunta de Julio Alberto, a ver si nos ayuda, diputado, y le pregunto lo siguiente. El PLD y la Fuerza del Pueblo tienen un vals interesante porque hasta cierto punto canibalizan preferencias. Se habla de las famosas fuerzas bochistas, ¿no? Y yo digo que el PLD tiene el enorme reto que para crecer necesita que la Fuerza del Pueblo baje y viceversa. La Fuerza del Pueblo ha ido creciendo su caudal de preferencia, absorbiendo al PLD. Dejo esto a un lado, voy al PRD y el PRM. Ustedes tienen una situación parecida, ustedes tienen un vals. En el caso de ustedes se pudiera hablar de fuerzas peñagomistas, vamos a decir. Sí, claro que sí. Y uno ve entonces, haciendo ese paralelo con el PLD Fuerza del Pueblo, con el PRD PRM,
mientras el PRM sea tan fuerte, el PRD uno ve como difícil que crezca, porque también comparten un pastel similar. ¿Cuál sería el camino para que el glorioso, fundado en 1939, que retornó la democracia a este país, que lideró tantas grandes luchas, que lideró los mayores movimientos de masa, que está bien, lo cuantitativo cuenta, pero lo cualitativo cuenta, pero si lo cuantitativo no se ganan elecciones. Claro, si lo cuantitativo no se ganan elecciones. ¿Cómo pudiera el PRD resurgir de sus cenizas cuando el PRM se ve tan fuerte todavía? Bueno, mira, yo tengo que decirte, en términos numéricos, como fuerza política, nosotros quedamos en la 4ª posición. Aunque producto de la embestida que se dio, producto del propio gobierno, generando las condiciones de querer disminuirlo, con todo y lo que se dio, nosotros el día de hoy permanecemos como organización política. Le manifestaba, nosotros en este momento estamos reorganizando nuestras estructuras a nivel nacional, generando las condiciones de reorganizar nuestra organización política, definiendo a cada uno de los líderes que integran nuestra organización política. Producto de ello es quien le habla, Ramón Raposo. Yo llegué al Partido Revolucionario Dominicano en el proceso electoral pasado. Soy comunicador, periodista de profesión y oficio, he trabajado en varios medios de comunicación y entendí que necesariamente había que dar un paso en política y lo di desde el Partido Revolucionario Dominicano. Y yo soy una persona que no tengo abolengo absolutamente de nada. Así participaron en el proceso electoral pasado muchos candidatos en nuestra organización política que hoy están trillando el camino y generando las condiciones de constituir al PRD en una opción. Usted tiene el mejor abolengo, que es su formación, y yo espero que en el proceso del PRD usted pueda, ¿verdad?, aspirar a algún órgano de dirección, y hay que hacer en el PRD lo que nosotros hemos tratado de convencer a los demás partidos del sistema, que sus líderes entiendan, en este caso, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que tienen que abocarse a un proceso de renovación, que tienen que permitir que fluya la sangre nueva y la renovación en el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, mira, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha mostrado todo el interés. Si ustedes observan, para los que creían el que no, candidato el candidato a la vicepresidencia Vamos a ver. de nuestra organización política, A la vicepresidencia de nuestra organización la política, renovación es de ahí para fue abajo. Joel Díaz. Tengo que decir, Cuidado. el ánimo que siempre ha venido mostrando el ingeniero Miguel Vargas Maldonado de integrar a todos los actores. Ahora, yo tengo que decir algo. El mismo ánimo de Danilo y Leonel. Yo tengo que decir algo y quiero ser responsable y enfático. Vamos a ver que En ya los terminamos. partidos se habla de activos políticos. Okay. De activos políticos. El día de hoy, si tú observas el Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado es el principal activo político del Partido Revolucionario Dominicano. Una figura con una visión internacional, una figura, un estadista, con dimensiones integradoras. Eso es verdad. Entonces, generar las condiciones, Presidente. es entender los procesos, es entender la realidad que estamos viviendo en el momento. Usted manejaba la fortaleza del Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno hay que proyectarlo a la realidad que está viviendo en el momento y de cara al proceso electoral del 2028. El Partido Revolucionario Moderno no es lo mismo que era ni siquiera el día de hoy en las elecciones del proceso electoral pasado. Bueno, gracias al diputado Raposo. Esperamos tenerlo de nuevo por aquí. Un grato placer. Tenía tiempo que no disfrutaba una entrevista y que no veía a un político con tanta entrega, con tanta energía y con tanta profundidad en los temas. Se pareció al viejo PRD. Usted tiene le auguro un gran futuro en el Partido Revolucionario Dominicano, en la política dominicana, y nadie sabe, pero la política da mucha vuelta.